La base bíblica del día de hoy es precisamente Mateo capítulo 5, versículo 6, por favor, para que lo tengan ahí listo, para que lo tengan a la mano. Aunque vamos a leer desde el 1, pero ese va a ser nuestro texto base. Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto? Por este clima. A ver si ya se anima a entrar un poquito más el frío. El título de esta enseñanza, hermanos, para los que gusten anotarlo, es la cuarta bienaventuranza, la justicia. ¿Me acompañan a orar? Sí, oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Eres bueno, Señor, y tienes cosas grandes para nosotros como congregación, Señor, y rogamos que tú nos ayudes a caminar de la mano contigo, Señor, que podamos aprender juntos, que podamos avanzar juntos, Dios. Y Padre, que nosotros como creyentes, como hijos tuyos, Señor, tengamos nuestra voluntad doblada a ti, Señor. Tengamos nuestro reconocimiento total de que te necesitamos, Señor. Y Padre, que podamos tomarnos de la gracia, Señor. Señor, obra en este momento, Padre, para que las palabras que salgan de mi boca sea tu palabra, Señor, sea lo que tú has puesto en mi corazón. Y Señor, abre el entendimiento de mis hermanos, Señor. Que esto lo podamos abrazar, lo podamos entender, Señor, y sobre todo darte respuestas que te agraden, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, iniciamos entonces. Dentro de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, dentro de todo ese pasaje que es hasta el capítulo 7, versículo, no recuerdo, por ahí luego me ayudan, hasta el final del versículo 7, el Señor Jesús vemos que va tratando diferentes temas de acuerdo a contexto político, social que había en ese entonces. Ya por ahí nuestro hermano Saúl nos hizo el favor de enseñarnos con respecto a esto. Ciertamente vemos que hay diferentes temas y algo que llama mucho la atención es precisamente la forma en cómo está bosquejado este sermón, esta enseñanza y la forma en cómo está expuesto. Es el maestro de maestros, hermanos. Es nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, palabras de Él, específicamente de Él, no inspiradas, sino dadas específicamente por Él. Y vemos cómo va haciendo sus cambios, va haciendo sus progresiones. Y ahorita lo que me gustaría hacer es de una manera general verlo, pero irnos a lo particular, específicamente aterrizar en ese versículo. Vemos la progresión que va llevando el sermón, vemos los cambios que son poco a poco, o sea, no son abruptos, no los puedes leer de una manera abrupta, sino que lo vas leyendo de una manera tranquila, de una manera suave. Dice un comentarista, los huesos del bosquejo no resaltan, sino que se van viendo poco a poco. Y esto, hermanos, como maestros de la palabra, como expositores de la palabra y aquellos que desean hacerlo, debemos de ver el ejemplo del maestro de una manera ordenada, de una manera concisa, de una manera suave, hablando temas muy importantes en ese entonces y hasta la fecha son importantes. Henos aquí. Y vemos, les decía, que se trata del maestro y que la forma en que lo va llevando de una manera gradual. Primero, el Señor Jesús está hablando acerca de los ciudadanos del reino. ¿Y por qué digo ciudadanos del reino? Porque si ustedes se dan cuenta, unos versículos atrás, en el capítulo anterior, el Señor Jesús empieza a hablar diciendo, el reino se ha acercado. Entonces empieza a hablar de ciertas características en este sermón de los ciudadanos del reino, o quienes se puedan considerar ciudadanos del reino. Está describiendo su carácter, las bienaventuranzas por ese carácter. Y cuando me refiero a carácter, hermanos, me estoy refiriendo
precisamente a la condición espiritual que cada uno de los oyentes en ese momento estaba reconociendo. Y que el Señor Jesús les decía específicamente de cuáles eran las necesidades que ellos tenían y que debían tener para poder convertirse en ciudadanos del reino. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Está hablando con respecto a de estos mismos ciudadanos del reino a su relación con el mundo. ¿Se acuerdan que les dice más adelante? Son sal de la tierra y luz del mundo. Y ya al final del capítulo 7, el Señor Jesús cierra con una ilustración maravillosa que con respecto al hombre insensato y al hombre sensato, ¿recuerdan? Que si sigues mis palabras, bueno, te voy a comparar con este hombre, y si no las sigues, te voy a comparar con este otro. Y ya al final del capítulo 7, podemos leer, de la reacción de las personas que escucharon este sermón. ¿Recuerdan qué es lo que dice? Y todos lo escuchaban con atención y se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Enseñaba como quien tiene autoridad de parte de Dios. Entonces todos en ese momento estaban maravillados. Y están estas palabras, y no sin antes que el Señor les habla acerca del ayuno, les habla acerca de la oración, les habla acerca de el adulterio, les habla de muchas otras cosas, pero todo de una manera magistral, hermanos. Es el Señor Jesús. Ahora, ya yéndonos un poquito más a lo particular, dentro de lo que nosotros conocemos en el Sermón del Monte como las bienaventuranzas, lo decía el pastor la semana pasada, sigue siendo una introducción. Sigue siendo una introducción precisamente del sermón porque va a empezar a tocar temas muy interesantes y muy importantes. Ahora, en esto que lo está llevando él de una manera muy progresiva, ¿qué es lo primero que habla? ¿A quién se refiere? Si ven ustedes su Biblia, a partir del versículo 2, cuando empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas, ¿de quién está hablando primero? Díganlo fuerte, por favor, para que los pueda escuchar. Los pobres de espíritu, los que reconocían que estaban en bancarrota espiritual. ¿Sí? Los pobres de espíritu. ¿Después de quién habla? ¿De quién? Nuevamente, porque no los escuché bien. De los que lloran. Gracias. Nos enseñaba nuestro hermano Saúl con respecto a esto, que están llorando por su pecado, están reconociendo cuál es su condición espiritual, lloran por su pecado. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora mi voluntad, los mansos, mi voluntad la pongo debajo de la voluntad del Señor, que era lo que nos estaba enseñando el pastor en la semana pasada. ¿Sí? Lo va llevando de una manera progresiva. Reconocen cuál es la pobreza de espíritu, están llorando por su pecado, por haber ofendido al Señor, están reconociendo cuál es su condición espiritual. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahora están sometiendo su voluntad a la voluntad del Señor. Están reconociendo que el Señor Jesús tiene autoridad y empiezan a reconocer esto y la empiezan a someter bajo sus pies. Ahora, vamos a hablar acerca de los hambrientos y sedientos, pero no cualquier hambriento y cualquier sediento, está hablando de una necesidad específica, que es ¿cuál? De justicia, ¿cierto? Ahora, esos son los bienaventurados. Cada bienaventuranza, hermanos, si nosotros la revisamos a detalle, cada una de las bienaventuranzas está compuesta de 3 partes. La primera es la atribución, la de la bienaventuranza. Cuando empieza, bienaventurados, ahí es donde empieza. Y luego viene una descripción de la persona a quien se le está aplicando dicha atribución. Esto puede ser su carácter, de su condición, ¿recuerdan? De los pobres en espíritu, de los que lloran, los mansos. Y después viene la declaración de la razón de esta bienaventuranza. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? De esta manera están compuestos las bienaventuranzas. No lo pierdan de vista, porque ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito. Ahora, vámonos al desarrollo del versículo. Y vamos a leer, por favor, desde el capítulo 1 hasta el versículo 6. Y de ahí empezamos
con la exposición. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, nuevamente, desde su total conocimiento de la pobreza espiritual, de su llanto por el pecado y de su mansedumbre, los ciudadanos del reino ahora claman por la completa satisfacción de su necesidad espiritual básica, es decir, la justicia, la cuarta bienaventuranza. Por lo tanto, sigue en forma natural, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán plenamente saciados. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Ya nos explicaron, no voy a tomar mucho al respecto. Lo que podemos decir superficialmente es más que felices, dichosos, que no nos hace falta nada, benditos, como cantábamos hace un momento. ¿Sí? Esos son parte de las definiciones que nosotros pudiéramos dar a la palabra bienaventurados. Si quieren escuchar más, si quieren profundizar un poquito más, pueden poner atención a las primeras enseñanzas. Ahí están en el chat. Ya se nos enseñó al respecto. Ahora, vámonos un poquito más adelante. ¿A quién se está refiriendo como bienaventurados? Díganlo fuerte, por favor. Gánenle al pequeño. Los que tienen hambre y sed. ¿Sí? Hambre y sed. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un ser humano? Las necesidades básicas. Así que si nos vamos a lo básico, ¿qué es lo esencial? Alimento y agua, ¿cierto? Podemos sobrevivir sin alimento algunos días y sin agua muchos menos. No sé cuántos, por ahí está ya el estudio. ¿Cuántos, Exa? 3 días sin agua y totalmente muertos. Se nos baja el switch, colgamos los tenis, los guaraches. Necesidades básicas esenciales. Y miren, ejemplo de una necesidad básica. Bueno, no era ese el punto. Recuerdo, ¿y quiénes estuvieron aquí en el 2014? Levante su mano. 2014. ¿Poquitos? ¿Gran mayoría? 2014, bueno, ahí les va para que puedan ubicar si estuvieron en el 2014 o no. ¿Quién estuvo cuando fue lo del huracán Odile? A ver. Bueno, si ustedes recuerdan, en ese entonces, después del paso del huracán Odile y que se hizo todo el destrozo que conocemos de parte de los ciudadanos, no había celulares, no había internet, no había electricidad. Entonces, ¿qué era lo que la gente buscaba con mayor necesidad, con mayor ansia? ¿Qué era lo que buscaba la gente? Comida y agua. Las cuestiones básicas llegaron a ser lo más importante. O sea, fue a lo que se le dio mayor prioridad. No podíamos estar sin internet, no podíamos estar sin electricidad en algunos casos, pero si no estábamos sin alimento y sin agua, corría en riesgo nuestra vida, ¿cierto? Corría un riesgo. No podíamos quedarnos sin eso. Entonces, dentro de nuestras necesidades básicas como creyentes, como hijos de Dios, también hay cosas que nosotros como creyentes debemos tener, debemos buscar, debemos saciarnos de eso. Y miren, nosotros como creyentes pudiéramos no saber con respecto a los gigantes del Antiguo Testamento que hablan ahí en los tiempos de David. Pudiéramos no saber a qué se refiere la Escritura con el Leviatán. O pudiéramos no saber qué es lo que se refiere en Apocalipsis con respecto a la bestia. Pudiéramos no saber al respecto. O pudiéramos no entenderlo. O nuestro entendimiento nos puede quedar corto con respecto a eso.
Pero si no conocemos con respecto a nuestra salvación, a cuál era nuestra condición espiritual antes de que el Señor se manifestara con nosotros, estamos en un problema. ¿Sí? Nosotros como creyentes debemos estar bien seguros y bien cimentados en cuál es nuestra condición espiritual ahorita delante del Señor y de lo que era antes. Y si no lo tenemos bien claro, yo sí les animo a que lo busquemos, a que le rasquemos, a que nos acerquemos con hombres y mujeres de nuestra confianza maduros en el Señor. Repito, pudiéramos no conocer algunas cosas con respecto a la Escritura y de eso el Señor no nos va a pedir cuentas. Y eso no es una licencia para que dejemos de rascarle, ¿cierto? Pero sí el Señor nos va a pedir, y para que podamos estar delante de la presencia del Señor como juez o como abogado, va a ser precisamente el conocimiento que tengamos nosotros con respecto a nuestra salvación y que si lo hemos abrazado o no. Hay necesidades espirituales básicas que nosotros debemos de tenerlas al dedillo como creyentes, ¿sí? Ahora, vámonos al segundo punto, hambrientos y sedientos. Pero hambrientos y sedientos ¿de qué? Y ojo, no está hablando de esa hambre ociosa, me refiero específicamente a que esa hambre que estás ya cuando te aventaste como toda una serie, un maratón de series de Netflix o de HBO o de lo que sea, que estás ahí con el aire acondicionado y que de repente te levantes y dices, ay, como que tengo hambre y como que se me antoja algo, pero no sé qué. Algo así como dulcecito, pero que tenga también un poquito de chilito. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Sino está hablando de una hambre y de una necesidad real, de satisfacer en ese momento esa necesidad que tenemos. ¿Alguna vez hemos visto a alguien comer cuando ya han pasado mucho tiempo sin que ha comido? ¿Cómo lo hace? Se le olvidan los modales, hermanos. Se le olvidan los modales. Así como le entregan el plato, ¡fum!, se lo devora, casi hasta se quiere comer el plato. Así. No se diga cuando tenemos sed. Pero de esa sed desesperante, de esa sed que necesita ser saciada en ese momento. Y la Escritura habla, ahí en el Salmo 42:1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, a eso se está refiriendo la palabra. No es una hambre así como de, ay, me quedó un huequito, me voy a echar un postre. No. Es una hambre desesperante. Es una hambre que sientes y que ves tus huesos ya pegados tu carne pegada a tus huesos. También la otra, pero extremo. A eso se está refiriendo el Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Ok. El Señor Jesús, en Juan 6:35, si quieren buscarlo y si no yo se los leo, dice de la siguiente manera, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. ¿Se acuerdan también lo que le dijo a esta mujer? Donde les dijo que le iba a dar agua del pozo y le dice a esta mujer, la samaritana, Señor, pero ¿cómo vas a sacar agua del pozo? ¿Cómo vas a dar agua si no tienes ni con qué sacarla? Él dijo, no, yo te voy a saciar, y el que viene a mí y toma de mi agua no volverá a tener sed jamás. ¿Sí? Entonces, hambrientos y sedientos, pero hambrientos específicamente de algo. Nuevamente, leo el versículo 6, perdón. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿de qué están hambrientos y sedientos? De justicia. ¿Qué tipo de justicia está hablando el Señor? Y este es el punto medular del verso. ¿Qué tipo de justicia se está hablando? ¿A qué se refiere con justicia? Porque todos y cada uno de nosotros podemos tener un concepto de justicia, ¿cierto? Y para aquellos, nada más se los doy así como extra.
Para aquellos que han escuchado en algún momento a alguien que se dice ateo y de repente dice, no, es que eso no es justo, podemos preguntarle, ¿quién te dio ese concepto de justicia? Porque hay un concepto de justicia dado por el Señor a toda su creación. Y ese concepto de justicia está en cada uno, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso es que de repente se nos sube el color cuando vemos injusticias alrededor de nosotros, como cuando vemos a un hombre fuerte, ágil, joven, golpeando a un anciano. ¿Eso es justo? No es justo. Y se nos hierve la sangre y tenemos que hacer algo al respecto. O cuando estamos en el banco y ahí estamos haciendo toda una fila de quién sabe cuántas horas y de repente llega otro y se mete. ¿Es algo justo? No, ¿verdad? Bueno, y si me permiten hacer un paréntesis, fíjense nada más. Ahora con esto de lo de la ideología de género y del feminismo y de tantas cosas, se han cometido muchísimas injusticias. Y lo peor del caso es que se están cometiendo la mayoría de las injusticias precisamente sobre la mujer. Todo por culpa del feminismo y de la libertad de género. Les pongo un ejemplo. Todos esos atletas profesionales mediocres que se dicen que o se autodenominan o se autoproclaman o no sé cómo le dicen, que ahora ya son mujeres y piden ahora competir dentro de las disciplinas contra mujeres. En el box y entre las carreras y en tenis. Pobres mujeres acaban todas golpeadas por un cuate nada más que tuvo la licencia para venir y golpearlas. Y todo nada más por ese tipo de cosas que se están dando y se están permitiendo tantísimas injusticias. Desde los cuates ciegos que están organizando ese tipo de cosas y que están permitiendo ese tipo de encuentros, hasta las atletas que están cargadas también con ese tipo de pensamientos del feminismo y que sí, somos iguales y esto y lo otro. No somos iguales. No somos iguales. Yo no entiendo cómo lo permiten, pero bueno, les dije que era un paréntesis, ¿verdad? Bueno, cerramos el paréntesis entonces. Ahora, aunque sí lo puede, sí puede entrar dentro del concepto de justicia del que está hablando esto que les acabo de mencionar, no es a eso a donde el Señor Jesús los quiere llevar. No es por ahí. Y ahorita vamos a ver a qué es lo que se está refiriendo. Porque miren, si vemos más adelante, hablando precisamente del concepto de justicia, si vemos más adelante en el mismo capítulo, en los versículos 38 al 48, el Señor empieza a hablar cómo tienen que reaccionar ante las injusticias que el pueblo romano estaba poniendo sobre ellos. ¿Sí? Ahí pone ejemplos específicos acerca de la capa y acerca de cargarle las cosas y todo ese tipo de cosas, porque ciertamente había injusticias en ese momento. Se estaban cometiendo injusticias. Pero nuevamente, no era ahí donde el Señor Jesús los quería llevar. Ok. Esta justicia a la que el Señor Jesús se está refiriendo consiste en una perfecta conformidad con la ley de Dios. Esto es, con su voluntad. Y parte de su voluntad es que nosotros seamos declarados justos. Si vemos la raíz de la palabra, de esta palabra justicia, es dikaiosune, que significa equidad de carácter o acto, pero específicamente se está refiriendo a justificación. ¿Sí? Y esta a su vez tiene como raíces la palabra dikaiosis, que es acto de pronunciar justo o absuelto, que nosotros podamos ser declarados justos, que nosotros podamos ser declarados como si nunca hubiéramos pecado. Ahí es a donde el Señor Jesús los quiere llevar, a que nosotros seamos declarados justos, nuevamente, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Ahora, justificar con su raíz de dikaioma, dice declaración de que una persona es justa, una sentencia de absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo y con ello
enderezando de manera permanente su relación con Él, de quien antes se hallaba alejado. ¿Se dan cuenta? Ahí es a donde el Señor los quería llevar, a esa parte. Y si nosotros pudiéramos entender ese concepto y aplicarlo a nuestra vida, y quiero pensar que la mayoría lo hemos aplicado, porque si no, no estuviéramos aquí, pero en una manera más profunda, dimensionarlo y poder abrazarlo, pudiéramos decir, vámonos, ya terminamos. Lo que se tenía que decir, se dijo. Pero vámonos un poquito más profundo, vámonos un poquito más. Y hay algunas cosas importantes en esta justicia. Primero, es una justicia de imputación. Es decir, nosotros no podemos ser declarados justos por nosotros mismos. Es una justicia que se nos imputa, se nos pone encima por las obras o por la justicia del Señor Jesús. Vámonos por favor a Génesis 15:6 para que podamos despabilarnos un poquito. Dice en la Escritura, Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Desde ahí ya estaba la gracia, hermanos. Desde ahí, algo que hemos estado aprendiendo precisamente en la carta a los Gálatas los miércoles. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El hombre es incapaz de ganar esta posición justa delante de Dios. Vámonos por favor a Romanos para que podamos ver un poquito más al respecto. Ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Ya lo tenemos? Ya les dije la cita, Romanos 5, versículos 18 y 19. Y dice la palabra del Señor: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Entonces, si pueden subrayar eso, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros y nuestro pecado se le imputa al Señor. Eso es lo que sucede. Nuestra justicia no es nuestra. O la justicia que hemos recibido no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros hayamos sido los chiqueados delante del Señor. Esa es una herejía, hermanos. ¿Sí? Nosotros no hicimos nada, no pudiéramos, no podemos, es imposible que podamos hacer algo. No podemos justificarnos ni a nosotros mismos ni a nadie que esté alrededor de nosotros. Ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestra hermana, hermano, a nadie. La justificación es personal y es únicamente por los méritos de Cristo. Nuestro Dios no tiene nietos, tiene hijos. No podemos justificar a nadie más nosotros. ¿Ok? Y miren, ninguna cantidad de buenas obras podría expiar nuestro pecado. Todas nuestras justicias o todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Eso lo encontramos en Isaías 64:6. Ningún tipo de purificación humana, sea ceremonial o de otro tipo, puede lavar el pecado. Y en Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
La lejía es la sosa cáustica. ¿Sí? ¿Sí conocemos ese químico? Bueno, aunque te laves con sosa y quedes hasta los huesos, ni aún así podrás hacerte justo a ti mismo. Y eso precisamente lo pudiéramos usar en una defensa del Evangelio para aquellos que quieren agregarle al creer el bautismo. ¿Se están dando cuenta que no es así? Aquellos que dicen, no, es que primero te tienes que bautizar y ya que te bautizaste, perdón, primero tienes que creer y ya que creíste, ahora te tienes que bautizar para que ahora sí ya puedas ser declarado justo. No, no es cierto. No es lo que enseña la Escritura. Aunque te laves con lejía y aunque te laves y amontones jabones y jabones sobre tu cabeza. No, no es por ti. ¿Ok? Dice en Salmo 46, holocausto, dice, ninguna cantidad de sacrificios puede borrar la culpa humana. Dice Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora, les comentaba hace un momento, nadie puede darse en rescate por alguien más. Nadie. Nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. En Salmo 49, 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Nadie puede justificar a alguien más. El único que puede hacernos justos delante del Señor, delante de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, nadie más. Y esto, hermanos, si leemos todo el capítulo de Job 9, era algo que estaba desde el principio, hermanos. Todo desde el principio. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios?, preguntó Job. No hay manera, no hay forma. ¿De qué manera pudiéramos nosotros venir delante del Señor? No hay forma. Ahora, dentro de la justicia, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que se nos imputa, también se nos da, se nos comunica, pero no me voy a adelantar. Si no es así, si no es porque nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo es? ¿De qué manera o de qué forma o cuál es el medio para que nosotros podamos llegar o acercarnos o para que podamos tener la justicia de parte de Dios? Vámonos por favor a Romanos. Estábamos en Romanos 5, 18, ahora vámonos unos versículos antes. Romanos 5, 17, ¿ya estamos ahí? Dice la Escritura de la siguiente manera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don, ¿de qué? De la justicia. Es únicamente a través del Señor Jesús. En medio de esta situación irremediable y horrorosa, y digo irremediable y horrorosa porque esa necesidad, esa hambre y esa sed que tenía el pueblo no podía ser saciada. Ahora, yo nada más quisiera que por un momento dimensionáramos la situación del pueblo en el Antiguo Testamento, cuando cada año el sumo sacerdote tenía que entrar y presentar holocausto por todo el pueblo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba si el sacerdote no se había puesto a cuentas con el Señor primero? Cuello, moría. Ahora, nada más piensen en la situación del pueblo. Todo el pueblo ahí expectante, esperando a que el sacerdote pudiera salir y poder decir,
ha sido acepto, el sacrificio ha sido aceptado. Y que todos pudieran decir, bueno, por todos los pecados que todo el pueblo había cometido durante todo ese tiempo, que pudiera llegar y que pudieran descansar en decir que sale el sumo sacerdote y que haga esa declaración, el sacrificio ha sido aceptado. Gloria a Dios. Entonces empezaba un grito de júbilo porque el Señor había perdonado, había ocultado sus ofensas. Y ahorita vamos a esa parte. Todo había quedado cubierto. Pero ¿qué es lo que pasaba si el sacerdote no se había puesto a cuentas con el Señor y caía muerto? No había sacrificio acepto. ¿Y qué era lo que tenía que pasar? Bueno, todas las cargas y pecados que el pueblo había cometido se quedaban ahí. El pueblo seguía cargando con eso. Hasta el siguiente año que nuevamente se pudieran presentar la ofrenda de la expiación, el sacrificio de la expiación. Entonces, imagínense toda la desesperación, imagínense todo ese caos que pudiera causar en la vida del pueblo, en pensar, no he sido perdonado. El Señor no ha perdonado mi pecado. Sigo cargando con eso, sigo cargando con esto, sigo cargando con las ofensas, sigo cargando con que volteé a ver mal a mi hermano, que le contesté mal a mi esposa, que no ayudé al necesitado. Entonces todo eso lo estaban cargando ellos durante todo ese tiempo, durante todo ese año. Y ahora llegan, ofrece, no se puede hasta el siguiente año. No, entonces es un momento de desesperación, imagínense nada más. Ahora, si es una situación horrorosa, si es una situación fea, pero gracias a Dios porque nosotros ya lo podemos ver como algo ya hecho, ¿cierto? Ya podemos confiar, o sea, ya podemos, no porque antes no pudiéramos, sino porque ahora ya lo vemos como algo hecho, como algo ya realizado. El modo en que iba a ser logrado el rescate del pecador y se iba a proporcionar la salvación se describe claramente en Isaías 53:5. Si pueden acompañarme, por favor. Isaías 53:5. Algo ya realizado que desde antes ya se tomaba como algo ya hecho. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la base de la justicia. Ahí está, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el castigo, fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Es a través de Jesucristo como nosotros podemos ser justificados, como podemos ser declarados justos, como podemos ser declarados como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, y así Emmanuel, o sea, Dios con nosotros en carácter, dice, así Emmanuel fue destinado a ser Jehová justicia nuestra. He aquí que vienen días, en Jeremías 23:5-6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. A través de él, como un rescate, fueron libremente perdonados los pecados de su pueblo, de tal modo que David
el salmista, el rey, podía cantar: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y era algo que ya se veía desde antes, desde los tiempos de David, desde los tiempos de Abraham. Es más, desde antes de la fundación del mundo ya estaba. Ahora, ¿cómo recibimos esa justificación? Ya vimos el dónde es, ahora vamos a ver cómo la recibimos. No nos queda otra más que creer. Creer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer nada más. Creer en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Romanos 5, nuevamente, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: justificados pues, ¿cómo? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos, hemos sido declarados justificados. Estamos en una relación de amistad con el Señor. ¿Sí? Ahí es a donde el Señor Jesús los quería llevar, a esa justificación, a esa justicia. Ahí es en donde el Señor Jesús quería que descansaran, porque ya se dieron cuenta que estaban en bancarrota espiritual, ya se dieron cuenta de su pecado y eso les causa un llanto. Ya se dieron cuenta de que necesitan poner su voluntad, sus fuerzas bajo la voluntad del Señor. Y ahora, ¿qué es lo que necesitan para ser declarados justos o para recibir esa justificación? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Creer. Creer nada más. Esa necesidad básica de hambre y sed se sacia creyendo. Pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, dijimos también que uno de los atributos del Señor, de la justicia, es un atributo comunicable, ¿cierto? Y nosotros podemos también, los comentaba desde el principio, nosotros como creación tenemos un concepto de justicia en nosotros. Sabemos lo que es justo. Tenemos ese concepto ya en nuestra ley de vida. Así nos cableó el Señor. Ahí está en nuestro ADN. Pero ahora también, por impartimiento, porque el Señor nos los ha dado, ahora no solamente nos ha puesto en un estado legal de justicia, porque es un estado legal el que el Señor nos ha puesto, sino que ahora también nos ha habilitado, nos ha dado una conducta ética para que podamos nosotros caminar en justicia y hacer obras de justicia, ¿sí? No unas obras queriendo buscar la justificación, eso es diferente, sino caminando, siendo justificados, haciendo obras de justicia, mostrando nuestra justificación, mostrando en quién hemos creído. Entonces, incluso el Señor nos advierte ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Sí? Y les está diciendo que no la hagan como los demás, como los fariseos, como los escribas. Y que era lo que el Señor peleaba mucho con ellos en ese sentido. Y no porque se pusiera los golpes, sino porque era lo que más les criticaba. Que buscaban el reconocimiento de los hombres, que buscaba que todo el mundo los viera, que les reconocieran sus buenas obras, sus buenas acciones. Que cuando ayunaban ahí ponían una cara así como de mustio para que vieran que estaba ayunando. Que gritaban en las esquinas, que hacían vanas repeticiones. Entonces, no, el Señor no te está pidiendo que actúes de esa manera, sino que tus obras de justicia no sean buscando el reconocimiento del ser humano, que sean en consecuencia a la justicia que tú has recibido de parte de Dios. Que por ahí caminemos, que si vemos y
somos conscientes de que alguien está pasando necesidad y si tenemos la oportunidad de ayudarle, y que no cerremos nuestro corazón, que no cerremos nuestra mano. A eso es a lo que el Señor se está refiriendo también en la justicia. ¿Ok? Y nuevamente, es imposible que nuestras obras nos justifiquen, pero también es imposible que un justo no haga obras de justicia. Así que si tú has sido declarado justo y sabes, es imposible que no hagas obras de justicia. Y eso está para analizarse, hermanos, eso está para pensarse, porque a veces no hemos tenido muestras de esa justicia en nuestra vida. Preferimos hacer oídos sordos, preferimos hacernos de la vista gorda, preferimos como los caballos de carreras aquí para que no nos bloqueen y vamos caminando al frente y no vemos hacia las orillas. Entonces, está de pensarse, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, regresamos a las bienaventuranzas. Mateo 5:6. ¿Por qué esta bienaventuranza tiene un peso especial? Al menos para mí, ya ustedes véanlo más adelante. Tiene un peso especial esta bienaventuranza, porque dice el Señor, bienaventurados, y les decía después bien el por qué somos bienaventurados, ¿no? Dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Serán saciados. Por eso es la razón de la bienaventuranza, porque serán saciados. Dice, ellos serán saciados. Pero se están dando, ¿quién lo está diciendo? ¿Se están dando cuenta quién lo está diciendo? ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. Ahora, ¿qué acabamos de ver con respecto a la justicia? ¿Qué es lo que tenía que pasar para que fuéramos declarados justos? En el Antiguo Testamento, cuando se venía y se ofrecía el holocausto, moría un inocente, ¿cierto? Moría un inocente. Eso era lo que tenía que pasar para que los pecados fueran cubiertos. ¿Qué fue lo que dijo aquella voz del que clama en el desierto? Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo del Señor Jesús? ¿He aquí quién? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Bueno, la razón que para mí tiene un peso especial esta bienaventuranza es porque la única forma en que iban a ser saciados era porque Cristo iba a morir en la cruz. ¿Se dan cuenta? Analícenlo, respírenlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya lo veía como algo hecho. Él ya sabía que iba a morir en la cruz por nosotros para que nosotros fuéramos declarados justos. Y Él lo está diciendo con toda claridad, con toda confianza, con toda la certeza de que ellos iban a ser saciados. ¿Se dan cuenta del por qué para mí tiene un peso especial esta bienaventuranza? O sea, el Señor ya sabiendo que todo lo que tenía que pasar, todo ese calvario que Él tenía que caminar, y aún así el Señor les está diciendo bienaventurados, más que felices, más que dichosos, no les va a faltar absolutamente nada, porque yo voy a morir en la cruz por ustedes. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Eso es lo que el Señor Jesús quería enseñar en ese momento. Esa justificación, nosotros no somos capaces de recibirla. Esa justificación, esos hombres y mujeres que estaban escuchando ahí en el monte, no eran capaces de recibirlas por ellos mismos. Y hasta la fecha eso no ha cambiado. Tiene un peso especial, ¿lo ven? Sí me gustaría que se fueran con ese peso especial que tiene esta bienaventuranza. Vamos más adelante. Dice
Nuestro Señor sabía todo lo que le iba a acontecer cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aún mientras vivía en la tierra, conocía completamente sus funciones como cordero. Él lo sabía completamente. Dice en 2 Corintios 8:9 que él no fue con el fin de cumplir con ese oficio que dejó su hogar celestial. Él quería cumplir. Y dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido ofrecido. Y dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y no era por su pueblo que iba a derramar su sangre? ¿Por aquellos que iban a creer en Él? ¿No es aquellos los que creen en Él los que van a ser declarados justos y los que hemos sido declarados justos? Precisamente por su sacrificio, por su sangre derramada por cada uno de nosotros. Un inocente, cordero, sin mancha, perfecto en todo. No conoció pecado, muriendo por cada uno de nosotros. Ahora, no solo David, no solo Moisés, no solo todos los héroes de la fe que encontramos ahí en Hebreos sabían esto. El Señor Jesús también lo sabía. Él sabía. Entonces, cuando está hablando de esto, Él ya lo está dando como algo hecho. Sabía por todo lo que iba a pasar y Él lo veía como algo ya hecho. Y el Señor Jesús enseñó sobre la justicia. Aquí lo vemos y más adelante también en Lucas lo podemos ver. Acompáñenme por favor en Lucas 18. Una parábola muy conocida por varios de nosotros. Lucas 18, versículos 9 al 14, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya estamos por ahí? Bueno, síganme por favor con la vista. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense a quién estaba enseñando, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, pero fíjense con quién oraba, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como este que está acá a un lado. Así estaba orando para sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y así se pudo haber hecho una lista innumerable de tantas cosas. Llego bien temprano a la reunión, aun cuando llueve. Llego temprano a la oración. Cositas así. Y luego dice, más el publicano, en comparación o en contraste, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es una enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía qué era lo que estaba pasando con la justificación, qué era lo que se tenía que cumplir para la justificación. Y si podemos leer
con mayor detenimiento, este hombre, este publicano, estaba hambriento y sediento de justicia. Hambriento y sediento de justicia. Miren la actitud con la que viene. Revísenlo. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería ni levantar la vista. Soy un hombre pecador, Señor, no soy ni digno de que me mires. Así como otros, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo se va a sanar. Estaba totalmente abatido este hombre. Ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahora un último punto antes de irnos a las conclusiones. Para aquellos que tienen alguna responsabilidad a su cargo dentro de la congregación. Dice en Mateo 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, debemos ser cuidadosos, debemos ser conscientes, porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, el Señor a su iglesia, hablando específicamente de su iglesia local, el Señor la ha comprado con su sangre. Fue el único medio para que Él pudiera declararnos justos. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios que tenemos responsabilidades a cargo, debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Sea el área en que estés sirviendo, sea la que sea, que siempre lo hagamos con la actitud correcta, con el corazón dispuesto, con el corazón correcto, no buscando enaltecernos, no buscando ser vistos por los demás, no buscando sobresalir, no buscando el reconocimiento. ¿Sí? Entonces, ya para concluir, y les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar al frente. Se vayan acomodando. Ciertamente, nosotros que hemos creído, hemos sido justificados y el Señor nos ha declarado justos delante de Él. Y lo que acabamos de ver es que nos ha declarado como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la posición legal en donde Él nos ha puesto. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Caminar en esas obras de justicia. Dice la Escritura, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí, hacer justicia y misericordia y ser humilde ante Él. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que llevarnos, cada uno, hermanos. Hemos sido declarados justos no por méritos propios como lo acabamos de ver, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros como creyentes, justificados en el amado, nuestra responsabilidad es caminar en justicia. Amén. Y hay ciertas cosas en las cuales necesitamos arrepentirnos todos, a darle. No nos quedemos con eso. Ciertamente todos necesitamos madurar en áreas, madurar en cosas, madurar en actitudes, y hay que hacerlo. Hay que venir delante del Señor, decirle, Señor, aquí está y aquí estoy. En esto es en lo que estoy fallando. Tú me conoces. Con nadie más puedo ser más honesto que contigo. Tú me conoces. Ayúdame a caminar en justicia. Ayúdame a caminar de acuerdo a lo que tú quieres de mí. Amén.